buenas noches, amigos de Efecto Mundial. A partir de este programa iniciaremos una serie en la que vamos a analizar realmente qué van a tener entre las manos quien resulte electo como presidente de la República el 1 de julio. Como bien sabemos, durante las campañas se desarrolla una tónica que busca principalmente obtener el voto, pero las realidades del país y del mundo son bastante diferentes a lo que se suele plantear en una campaña, y iniciaremos esta serie. Me parece que es idóneo con el doctor Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Enrique. Él tiene una experiencia única en el país, de las pocas personas que le tocó vivir las tres etapas, la de campaña, la de presidente electo y la de ya presidente en funciones, muy cerca de ese presidente, el presidente Ernesto Zedillo, en condiciones además muy complejas, como sabemos, en esa transición. Y además, como presidente de la Bolsa de Valores, como secretario de Energía que fue, como jefe del gabinete del presidente de la República, pues tiene una óptica quizá única en México, repito, para evaluar lo que es estos mensajes que estamos escuchando en campaña, las diferentes promesas, las diferentes ofertas políticas que se van haciendo, pero desde luego también con él me gustaría mucho analizar, una vez que se ponga la banda presidencial, o incluso antes, me gustaría, en la planeación como presidente electo en esos 5 meses de transición, qué tipo de economía le va a tocar enfrentar al nuevo gobierno de México a partir del 1 de diciembre, pero ciertamente con la planeación que decíamos a partir del 1 de julio. ¿Qué vislumbras como los principales retos para nuestro país en materia económica para el nuevo presidente de la República? Y muy bienvenido, Luis, nuevamente. Muchas gracias, Enrique. Bueno, primero lo que veo es una economía mexicana muy sólida. Tenemos una economía mexicana que tiene variables fiscales realmente sólidas. La variable que de alguna manera puede resumir todo lo que está pasando en la parte fiscal es la relación deuda-Producto Interno Bruto, que es de más o menos 1/3, que en ningún país en ningún país de la OECD tiene una relación mejor que nosotros. Creo que Finlandia quizá o algún otro país, creo que estamos en el tercer lugar en términos de deuda más baja. Grecia, tan famoso, tiene como 180. 160, y ¿no? va a llegar a 160. Sí, entonces, o sea, estamos hablando de 5 o 6 veces más que los México. Estados Unidos tienen 100%, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos una política monetaria que ha funcionado muy bien, que ha mantenido la inflación realmente en línea. Tenemos una política de tipo de cambio que ha permitido que el tipo de cambio absorba choques externos, como es lo que está sucediendo ahora en Europa. El tipo de cambio se ha depreciado, pero no se ha transmitido a precios, y tampoco ha generado una preocupación mayor, porque eventualmente el tipo de cambio regresará porque los fundamentales son muy buenos. Y por lo tanto, quien sea presidente de la República, pues va a tener una economía muy sólida desde todos los puntos de vista, una economía que está ganando participación en el PIB de importaciones de los Estados Unidos, una economía que está en una zona que desde el punto de vista energético es la zona más competitiva del mundo por una razón muy especial, que es que en Norteamérica se está explotando ahora un nuevo tipo de gas que se encuentra adentro de las rocas y se explota, el famoso shale gas, se explota con una tecnología que es de presión, digamos, con agua a presión y unos líquidos a presión, pero sacan gas y sacan petróleo. Simplemente para darte una referencia, tuve el honor de ser secretario de Energía a finales de los 90. En esa época el gas natural estaba a $12 por millón de BTU, ahorita está a $2.50 por millón de BTU, y eso le da una competencia enorme a la industria pesada, a la industria del acero, a la industria del vidrio, a la industria química, etcétera. Entonces México se encuentra en una posición muy sólida en todos sus aspectos, la economía mexicana, y con esa economía mexicana va a empezar a trabajar quien sea el presidente de México. Yo me pregunto si dentro del G20, que la reunión de hecho será en unos días en México, la cumbre, es un espacio en el que se pueda, digamos, forzar un poco la mano para que haya cambios estructurales y cambios de óptica, como los que está proponiendo Hollande u otros. Si México pudiera ser como anfitrión de esta reunión de Los Cabos, un promotor de ciertas posiciones colectivas dentro de esos las 20 economías más grandes del mundo, para que estos cambios se vayan dando.
Bueno, ya este fin de semana que acaba de pasar, se reunió el G8 en Camp David y el presidente de los Estados Unidos, que ha seguido una política lo más expansiva que le ha permitido su Congreso, de incentivos, y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una política claramente visionaria, expandiendo la base monetaria y tomando acciones para bajar tasas de largo plazo, etcétera. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico y obviamente Hollande le plantearon a la señora Merkel la necesidad de cambiar la forma en que se está llevando a cabo la política económica dentro de los países del G8. Y lo que concluyeron fue interesante, que cada país debe buscar una combinación entre ajuste y promoción del crecimiento que sea adecuada y equilibrada para llegar a un equilibrio de mediano plazo. Así va a tener que ser. Entonces yo creo que está habiendo un cambio en la visión alemana. Está necesariamente lo tiene por que los bancos alemanes para hacer este tipo de propuestas. Yo creo que está muy atrapada por ella misma, porque ya tomaron esta actitud durante mucho tiempo y está muy atrapada de cambiar de caballo por la institución que le dio estabilidad a Europa, que es el Bundesbank. O sea, los funcionarios del Bundesbank inclusive no estuvieron de acuerdo con algunas de las posiciones que tomó el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Draghi, y dos de los funcionarios que representaban a Alemania, digamos, al segundo nivel del Banco Central renunciaron. Porque no estaban de acuerdo con la política, por ejemplo, la que tuvo Draghi, de crear una facilidad para que los bancos europeos pudieran capitalizarse el año pasado. Ahora, dentro de todo esto que en Europa no se acaba de definir y francamente yo creo que una falta de visión y de liderazgo claro en materia económica por parte de Alemania, quien pues es quien tiene las canicas, por eso es Alemania quien es el que tiene los recursos, etcétera, para que la Unión Monetaria Europea continúe, y creo que debe continuar porque si no los efectos serían catastróficos, como se ha dicho ya por muchísimos analistas. Creo que dentro de todo esto México está muy bien posicionado y además estamos junto a un país que claramente por el lado monetario la Reserva Federal ha tenido un comportamiento totalmente distinto al Banco Central Europeo, y por el otro lado el presidente Obama ha tenido una serie de restricciones que le ha impuesto el Congreso después del plan de expansión que tuvo cuando empezó su administración, pero de alguna forma nosotros nos hemos beneficiado de la expansión fiscal y monetaria que tuvieron los Estados Unidos y por eso estamos creciendo como estamos creciendo. Y México no tuvo que expandir y no tuvo que expandir su deuda, y por eso el primer trimestre del año México creció 4.3%. Entonces el presidente va a entrar con una economía sólida y con una economía de los Estados Unidos que, como va a haber elecciones en noviembre, no va a permitir el gobierno demócrata, no va a permitir que haya un ajuste o que aumente el desempleo. Van a hacer todo lo posible para que no suceda y van a hacer todo lo posible para salir en forma mucho más sólida. Ya para octubre. Exactamente, y lo han estado mostrando, los indicadores en Estados Unidos son mucho mejores. ¿Cuál es dentro de todo esto, cómo veo yo el reto para el siguiente presidente? Vamos a hacer, si te parece, un primer corte en este momento, porque sí, es exactamente donde yo quería iniciar el siguiente bloque, viendo la cuestión de si en lo internacional, y lo comprende todo el mundo, es muy difícil influir de tal manera que cambien las cosas radicalmente, ¿qué sí tiene que hacer México por sus propios medios? Es que regresamos después de este pequeño corte. La próxima cumbre del Grupo de los 20 a celebrarse en Los Cabos, Baja California Sur, México, en el próximo mes de junio, será una estupenda oportunidad para discutir si la estrategia de austeridad a rajatabla seguida por Europa para resolver su muy grave crisis de deuda soberana es la correcta o no. Y será una gran oportunidad porque ese foro reunirá países que conjuntamente representan más del 85% del Producto Mundial. Y es que el G20 está conformado por los países integrantes del Grupo de los 8, es decir, los 7 países más industrializados del mundo más Rusia, y adicionalmente países de economías emergentes y de importancia estratégica mundial como China, Brasil.